El helicóptero llevaba 3 días inmóvil. No era por culpa del clima, tampoco por una falla evidente ni porque alguien hubiera olvidado cómo operarlo. El problema era mucho más extraño. Nadie entendía por qué una máquina de casi $20 millones se negaba a arrancar. Los mejores especialistas del fabricante habían revisado cada sistema, los pilotos habían seguido todos los procedimientos y varios equipos de ingenieros habían agotado todas las opciones posibles. Sin embargo, el enorme helicóptero continuaba detenido sobre la pista privada mientras el tiempo corría y una mujer llamada Victoria Hart comenzaba a perder la paciencia. Pero lo más sorprendente era que la persona que terminaría resolviendo el misterio no era uno de aquellos expertos. Era un hombre tranquilo al que nadie prestaba atención. Y antes de que terminara aquel día, todos descubrirían que habían estado ignorando a la persona equivocada. Victoria Hart había construido una de las compañías de inversiones más exitosas del país. Durante más de una década había trabajado sin descanso para convertir una pequeña empresa regional en una corporación capaz de cerrar acuerdos multimillonarios. Aquella mañana tenía una reunión decisiva. Un contrato gigantesco la esperaba a cientos de kilómetros de distancia y el helicóptero privado debía despegar temprano. Pero cuando intentaron ponerlo en marcha, algo inesperado ocurrió. Todo parecía funcionar perfectamente. Las pantallas se encendían, los sistemas respondían y no aparecía ningún código de error importante. Sin embargo, cada intento terminaba exactamente igual. El proceso de arranque se detenía y el helicóptero volvía al silencio. 3 días después, la situación era desesperante. Los especialistas enviados por el fabricante habían revisado absolutamente todo. Incluso varios ingenieros de alto nivel participaban mediante videollamadas desde otras ciudades. Aún así, nadie tenía respuestas. Lo único que podían ofrecer era más tiempo. Pero Victoria no tenía tiempo. Los negocios no esperaban a nadie y aquella oportunidad podía cambiar el futuro de su empresa. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Ethan Brooks comenzaba su día como siempre. No necesitaba despertador. Después de tantos años trabajando en el mundo de la aviación, su cuerpo se acostumbró a levantarse antes del amanecer. La casa estaba en silencio. Primero preparó café para él y luego el desayuno para su hija Lily. Cada mañana repetía exactamente la misma rutina. La temperatura adecuada para la avena, el vaso pequeño para el jugo y las vitaminas colocadas junto al plato. Eran pequeños detalles que solo alguien realmente atento podía notar. A las 6:10 tocó suavemente la puerta del dormitorio de Lily. La niña apareció inmediatamente con un cuaderno entre las manos. Ese cuaderno la acompañaba a todas partes. En él escribía observaciones, preguntas y pensamientos con una seriedad que a veces sorprendía a los adultos. Antes incluso de empezar a desayunar, abrió el cuaderno sobre la mesa. ¿Tienes mucho trabajo hoy?, preguntó ella. Solo una inspección rutinaria en el aeropuerto privado, respondió Ethan mientras servía café. Lily asintió y comenzó a escribir algo. ¿Qué escribes?, preguntó él. La niña sonrió. Todavía nada importante. Aquella respuesta siempre significaba lo mismo. Algún día se lo mostraría. Mientras desayunaban, hablaron de la escuela, de las tareas pendientes y de un proyecto científico que Lily había construido con cartón reciclado y una cantidad exagerada de pegamento. Poco después, Ethan la llevó al colegio. Durante el camino, la niña hizo una de aquellas preguntas inesperadas que tanto la caracterizaban. Papá, si alguien sabe algo importante y nadie le pregunta, ¿debería decirlo de todos modos? Ethan la miró por un instante. Depende de si esa información realmente importa. ¿Y si importa mucho? Entonces sí. Lily observó por la ventana. ¿Y si nadie quiere escuchar? Ethan recordó las palabras que su propio padre le había enseñado muchos años atrás. Normalmente, cuando nadie quiere escuchar, es cuando más importante resulta hacerlo. La niña asintió en silencio. Aquella respuesta era exactamente la que necesitaba. Después de dejarla en la escuela, Ethan se dirigió al taller de mantenimiento donde trabajaba. El viejo hangar estaba lleno de herramientas, registros y manuales acumulados durante décadas. Sobre su mesa de trabajo había una pequeña tarjeta que nadie más parecía notar. En ella solo se podía leer una frase. Las máquinas siempre dicen la verdad. Aquella frase pertenecía a su padre, un mecánico de aviación que le había enseñado desde niño que las máquinas siempre revelaban lo que les ocurría. El verdadero problema era que muy pocas personas sabían escucharlas. Durante años, Ethan había aprendido algo que muchos olvidaban. Observar era diferente de mirar. Escuchar era diferente de oír. Y aquella diferencia había cambiado completamente su vida. Esa mañana recibió una tarea sencilla. Una inspección rutinaria en otro hangar.
Nada urgente. Nada extraordinario. Solo un día más en el trabajo. Sin embargo, a pocos kilómetros de allí, un helicóptero valorado en millones de dólares continuaba negándose a arrancar. Los especialistas comenzaban a quedarse sin respuestas. Victoria Hart estaba perdiendo la paciencia. Y sin que nadie pudiera imaginarlo, el hombre que caminaba tranquilamente hacia su siguiente inspección estaba a punto de escuchar algo que todos los demás habían pasado por alto. Y lo más increíble era que todavía nadie sabía quién era realmente Ethan Brooks. Antes de continuar con esta increíble historia, cuéntame desde qué país o ciudad estás viendo este vídeo. Me encantará leerte en los comentarios. Y si te gustan las historias llenas de misterio, emociones y lecciones de vida, no olvides suscribirte y activar la campana porque lo que sucedería después dejaría sin palabras incluso a los ingenieros que habían construido aquel helicóptero. Victoria Hart estaba acostumbrada a resolver problemas. Durante años había construido su imperio empresarial tomando decisiones rápidas y precisas. Sin embargo, aquella mañana se sentía atrapada. El helicóptero seguía inmóvil, los ingenieros no encontraban ninguna explicación y las horas seguían avanzando. Su reunión más importante del año estaba en peligro y cada minuto perdido significaba millones de dólares. Con los brazos cruzados, observó cómo uno de los representantes del fabricante cerraba otro panel de diagnóstico. Su expresión lo decía todo antes incluso de abrir la boca. Todavía no tenemos una respuesta definitiva, admitió finalmente. Victoria respiró profundamente, intentando controlar su frustración. ¿Cuánto tiempo más necesitan? El ingeniero dudó unos segundos. Quizás 1 o 2 días más. Aquellas palabras fueron suficientes para hacerla perder la paciencia. ¿2 días? ¿Me están diciendo que los mismos hombres que construyeron esta máquina no saben qué le ocurre? Nadie respondió. Mientras tanto, al otro lado del aeropuerto, Ethan Brooks caminaba tranquilamente llevando un maletín negro con herramientas de diagnóstico. Había recibido una inspección rutinaria y esperaba que fuera un día completamente normal. Pero entonces escuchó algo. No fue la vista del helicóptero lo que llamó su atención. Fue el sonido. El proceso de arranque volvió a comenzar. Las turbinas giraron, los sistemas se activaron, y una vez más, todo se detuvo repentinamente. Silencio. Ethan redujo el paso. Un segundo intento. Otra vez el mismo resultado. Se quedó quieto. Un tercer intento. Y entonces cerró los ojos durante apenas un instante. Aquello era extraño. Muy extraño. Durante más de 20 años había trabajado rodeado de motores, turbinas y sistemas complejos. Había aprendido algo que la mayoría de las personas ignoraban. Las máquinas hablaban constantemente. Solo había que aprender a escucharlas. Cuando el arranque volvió a detenerse, algo llamó su atención. La secuencia se interrumpía una fracción de segundo antes de lo normal. Era una diferencia mínima. Casi imperceptible. Pero suficiente para despertar una sospecha. Sin decir una palabra, Ethan se dirigió hacia el helicóptero. Uno de los ingenieros del fabricante lo vio acercarse y frunció el ceño. Habían pasado 4 días intentando resolver aquel problema, y ahora aparecía otro técnico de mantenimiento con una opinión más. ¿Qué ocurre?, preguntó el hombre con evidente cansancio. ¿Cuándo empezó exactamente esta falla?, preguntó Ethan. Hace 4 días. ¿Se hizo algo antes de que apareciera? El ingeniero suspiró. Ya revisamos todo. Ethan esperó pacientemente. Solo se realizó un reemplazo rutinario de batería. Aquella respuesta hizo que Ethan levantara ligeramente la mirada. ¿Antes de la falla? Sí. Ethan asintió. Entiendo. El ingeniero cruzó los brazos. Ya revisamos la batería. Estoy seguro de que lo hicieron. La respuesta no sonó arrogante. Simplemente era una afirmación. Ethan rodeó lentamente la parte delantera del helicóptero hasta detenerse frente a un panel. ¿Pueden abrir esto?, preguntó. El especialista lo observó con incredulidad. ¿Por qué? Porque creo que el problema está ahí. Aquello parecía absurdo. 4 días de trabajo, especialistas de primer nivel y cientos de pruebas. Y ahora un técnico de mantenimiento señalaba un pequeño panel. Sin embargo, la curiosidad terminó venciendo. El panel fue abierto. Todo parecía normal. Cables, conexiones y componentes perfectamente colocados. Pero Ethan se inclinó ligeramente hacia adelante. Su mirada se detuvo sobre un pequeño conector. Introdujo la mano con tranquilidad. Presionó. Clic. El sonido fue tan débil que casi nadie lo escuchó. Pero el ingeniero principal sí lo oyó. Su expresión cambió inmediatamente.
Aquel pequeño conector no estaba completamente asegurado. Parecía estar bien instalado. Las pruebas electrónicas indicaban que funcionaba correctamente. Pero durante el arranque, las vibraciones provocaban una pérdida momentánea de comunicación entre dos sistemas. Era una falla tan pequeña que prácticamente no dejaba registros en los diagnósticos. Ethan retiró la mano y se apartó. Inténtenlo ahora. Los pilotos reiniciaron la secuencia. Todos los presentes observaron. Las turbinas comenzaron a girar. 5 segundos. 10 segundos. 15 segundos. 20 segundos. Y esta vez, el motor continuó funcionando. El rotor empezó a girar con normalidad. El helicóptero estaba vivo. Por un instante, el aeropuerto entero quedó en silencio. Nadie decía una sola palabra. Victoria regresó apresuradamente. Los ingenieros miraban la máquina como si no pudieran creer lo que estaban viendo. 4 días. 4 días completos. Y aquel hombre había resuelto el problema en menos de 2 minutos. El ingeniero principal observó a Ethan con incredulidad. ¿Cómo lo supiste? El tiempo del arranque era diferente, respondió tranquilamente. ¿Solo por eso? ¿Y por qué mencionaste el cambio de batería? El hombre seguía sin entender. Pero Victoria sí comprendía una cosa. Había subestimado a aquel hombre. Y mucho. Se acercó lentamente mientras el helicóptero continuaba funcionando perfectamente. Por primera vez desde aquella mañana, pudo observarlo con atención. Su uniforme de mantenimiento. Sus botas gastadas. Su expresión tranquila. No había arrogancia. No había deseo de recibir reconocimiento. Solo parecía alguien que había terminado una tarea más. Finalmente, uno de los ingenieros hizo la pregunta que todos tenían en la cabeza. ¿Quién eres realmente? Ethan guardó tranquilamente su maletín. Trabajo en mantenimiento. Los especialistas intercambiaron miradas. Aquella respuesta era demasiado simple. Victoria lo sabía. No, dijo ella. Hay algo más. Ethan permaneció en silencio. El ingeniero volvió a insistir. Reconociste una diferencia de menos de un segundo en la secuencia de arranque. Eso no se aprende en cualquier lugar. Por primera vez, Ethan pareció incómodo. Como si hablar de sí mismo fuera algo que prefería evitar. Finalmente respondió con calma. Antes trabajaba en ingeniería de sistemas de vuelo. Las palabras cayeron como una bomba. Los especialistas se miraron entre sí. Victoria permaneció inmóvil. ¿Dónde? Preguntó. Ethan dudó unos segundos. En Apex Aerospace. El silencio que siguió fue completamente diferente. Porque todos conocían ese nombre. Y ninguno de ellos estaba preparado para descubrir quién era realmente aquel hombre tranquilo que acababa de salvar un helicóptero valorado en millones de dólares. Pero lo que Victoria Hart descubriría a continuación sería todavía más sorprendente. Antes de continuar, dime en los comentarios desde qué país o ciudad estás viendo este vídeo. Y si te gustan las historias llenas de misterio y emociones, suscríbete al canal y activa la campana porque la verdad sobre Ethan Brooks dejaría sin palabras incluso a los ingenieros que acababan de conocerlo. El nombre de Apex Aerospace provocó un silencio absoluto entre todos los presentes. Los ingenieros se miraron entre sí con incredulidad. Aquella empresa no era una compañía cualquiera. Era una de las más importantes del sector aeronáutico. Muchos de los especialistas allí reunidos habían estudiado sus diseños y algunos incluso soñaban con trabajar algún día en una empresa de ese nivel. El ingeniero principal dio un paso hacia adelante. ¿Trabajaste en Apex Aerospace? Ethan asintió tranquilamente. Durante 16 años. La sorpresa se convirtió en asombro. ¿Y cuál era exactamente tu trabajo? Preguntó uno de los especialistas. Ethan guardó silencio unos segundos antes de responder. Dirigía el Departamento de Integración de Sistemas de Arranque para Helicópteros Ejecutivos. Aquellas palabras dejaron sin habla a todos. Porque significaban algo increíble. El hombre que acababa de solucionar el problema no era simplemente un técnico de mantenimiento. Era una de las personas que había ayudado a diseñar sistemas similares a los que acababa de reparar. Victoria Hart sintió una extraña mezcla de admiración y vergüenza. Durante toda la mañana había visto únicamente un uniforme y una placa de empleado. Jamás se había detenido a preguntar quién era realmente aquel hombre. ¿Por qué dejaste Apex? Preguntó finalmente. La expresión de Ethan cambió. Miró hacia la pista y durante unos segundos pareció perderse en sus recuerdos. Mi esposa enfermó. El ambiente cambió por completo. Murió 2 años después, continuó. Mi hija tenía solo 8 años. Nadie dijo nada.
Después de eso, comprendí que había cosas más importantes que mi carrera. Victoria bajó la mirada. Por primera vez en muchos años, sintió que estaba frente a una persona completamente diferente a las que acostumbraba tratar. No era alguien obsesionado con los títulos. No era alguien que buscara reconocimiento. Era un hombre que había decidido poner a su familia por encima de todo. Aquella misma tarde, Victoria logró asistir a su reunión de negocios gracias al helicóptero reparado por Ethan. El acuerdo fue un éxito, pero durante las 4 horas de negociaciones, una sola imagen seguía apareciendo en su mente. La de aquel hombre tranquilo que había resuelto en 2 minutos lo que los especialistas no habían podido solucionar en 4 días. Al regresar al aeropuerto, buscó inmediatamente a Ethan. Pero ya se había marchado. Su jornada había terminado. No estaba esperando felicitaciones. No estaba esperando recompensas. Simplemente había ido a recoger a su hija. Aquello sorprendió aún más a Victoria. A la mañana siguiente llegó temprano al hangar. Y allí estaba Ethan. Trabajando como siempre. Sin espectadores. Sin aplausos. Sin darle importancia a lo ocurrido. Quiero proponerte algo, dijo Victoria. Ethan la miró con cierta preocupación. Ya tengo trabajo. Victoria sonrió. Lo sé. Y sin rodeos, fue directamente al punto. Quiero que seas asesor de sistemas de aviación de mi compañía. Ethan permaneció en silencio. No tendrás que abandonar el taller. Quiero aprovechar tu experiencia. Necesito a alguien que comprenda estas máquinas al nivel que tú las comprendes. Durante unos segundos, Ethan reflexionó. Tengo una condición. Victoria levantó las cejas. Te escucho. Quiero crear un programa para jóvenes que no tengan oportunidades. 2 estudiantes al año. Formación real. Prácticas pagadas. Quiero transmitir lo que otros me enseñaron a mí. Victoria ni siquiera tuvo que pensarlo. Hecho. Aquella respuesta provocó algo que ella no había visto antes. Una pequeña sonrisa en el rostro de Ethan. No era alegría. Era alivio. Porque para él, aquello era más importante que cualquier aumento de sueldo. Sin embargo, la persona que más se beneficiaría de aquella decisión aún no lo sabía. Su hija Lily. Aquella tarde, como siempre, Ethan la recogió en la escuela. La niña se subió al coche con su inseparable cuaderno. Y, como hacía cada día, observó el rostro de su padre durante unos segundos. Pasó algo interesante, dijo inmediatamente. Ethan sonrió. Tal vez. No. Definitivamente pasó algo. Después de escuchar toda la historia, Lily abrió su cuaderno y escribió algo. Al día siguiente, Victoria llamó a Ethan. ¿Crees que a Lily le gustaría ver el helicóptero? La respuesta fue evidente. 1 hora después, la pequeña estaba observando la enorme aeronave con los ojos llenos de curiosidad. Victoria le mostró la cabina, los paneles y finalmente el compartimento donde se había encontrado la falla. Aquí estaba el problema, explicó. Lily miró el pequeño conector. ¿Eso tan pequeño detuvo todo el helicóptero? Así es, respondió Victoria. La niña observó a su padre. ¿Y todos lo pasaron por alto? Todos, contestó Victoria. ¿Y tú no? Preguntó Lily. No. ¿Por qué? Ethan sonrió. ¿Por qué escuché? La niña asintió como si aquella fuera la respuesta más natural del mundo. Más tarde, mientras recorrían el hangar, Victoria vio a varios jóvenes aprendices. Esos son los estudiantes que vas a enseñar, comentó. Lily observó a su padre y luego abrió su cuaderno. Victoria sintió curiosidad. ¿Qué escribes ahí? La niña le entregó el cuaderno. Victoria leyó una frase escrita aquella misma mañana. Al helicóptero no le importó quién lo reparó. Solo le importó quien supo escucharlo. Victoria leyó la frase 2 veces. Y comprendió que aquella niña acababa de resumir toda la historia en una sola línea. Las máquinas no se preocupaban por los títulos. Ni por el dinero. Ni por las apariencias. Solo respondían a las personas que realmente prestaban atención. 2 meses después, el programa de formación comenzó oficialmente. Los primeros estudiantes llegaron llenos de ilusión. Y la primera lección que Ethan les enseñó no tenía nada que ver con motores ni con helicópteros. Les dijo exactamente las mismas palabras que su padre le había enseñado muchos años atrás. Las máquinas siempre dicen la verdad, pero primero debes aprender a escuchar. Semanas más tarde, una de las aprendices detectó una avería antes incluso de que los ordenadores pudieran identificarla. La había escuchado. Exactamente igual que Ethan.
Y fue así como una simple falla en un helicóptero terminó cambiando la vida de muchas personas. Porque al final, el problema nunca había sido la máquina. El problema era que todos estaban buscando respuestas sin detenerse a escuchar. Y quizás esa sea también una lección para nuestra propia vida. A veces, las personas más extraordinarias son aquellas que pasan desapercibidas. Y las soluciones más importantes suelen aparecer cuando dejamos de mirar las apariencias y comenzamos a prestar verdadera atención. Si esta historia te gustó, no olvides suscribirte al canal y activar la campana para no perderte las próximas historias. Y ahora cuéntame en los comentarios, ¿desde qué país o ciudad estás viendo este vídeo? Me encantará leer cada uno de sus mensajes. Hasta la próxima historia.